Estamos en esta lección, pero tenemos un examen la siguiente semana. Entonces, vamos a estar listos para la siguiente semana, ¿está bien? Vamos a orar. Padre, te agradecemos por la palabra de Dios. Venimos a tu palabra con reverencia y hambre y esperamos a recibir verdades del cielo. Te agradecemos, Espíritu Santo, que estás aquí para guiarnos en toda verdad y tomar las cosas de Cristo y revelárnoslas a nosotros. Dependemos en tu poder, en tu habilidad, en tu unción para hacer tu obra en este lugar. Te damos toda la alabanza y la gloria en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Pueden tomar asiento. Y vamos a hacer como un repaso rápido y escriban estas cosas. Este es el curso de justicia. Estamos avanzando en estas verdades muy importantes. Estamos poniendo el fundamento para tu vida, para tu ministerio. Es importante tener un fundamento teológico fuerte para construir. Y yo sé que teníamos hambre y queríamos instrucción práctica y eso vas a recibir aquí en el instituto, pero definitivamente necesitas un fundamento teológico sano. Necesitas algo que decir, algo que está quemando en tu corazón. Todo el aspecto práctico, si no tienes un mensaje, no vas a poderlo poner en práctica. Entonces yo quiero enfocarme en esas cosas en mi clase. Hemos hablado acerca cómo el hombre perdió su justicia en el jardín del Edén. Adán y Eva pecaron, perdieron su justicia y nos hicieron esclavos del pecado. Romanos 6:17 dice que éramos esclavos del pecado y cómo Dios creó al mundo y el motivo para la creación fue el amor. Su amor fue la fuente de toda la vida y todo lo que es creado y todo lo que puedes ver es amor. Dios es un Dios de amor. Él quería una familia, Él quería hijos, Él quería alguien con quien compartir sus riquezas, sus bendiciones. Y es la razón por la que estamos aquí. Sabemos que, aunque nacemos de nuevo, tú tienes que saber la diferencia entre espíritu, alma y cuerpo. No porque seas nacido de nuevo, eso no quiere decir que no vas a tener problemas con la carne. La carne es la parte tuya que no es salva, no ha sido redimida, no ha sido cambiada todavía. Hemos visto eso en la semana pasada, cómo todo va a ser redimido y va a tomar la forma redimida en algún día. Pero en este momento, nuestros espíritus somos las primicias de la nueva creación y nuestros cuerpos van a ser nuevos en el futuro, pero en este momento no tenemos nuevos cuerpos, tenemos que tratar y lidiar con los deseos de nuestra carne y hasta que tengas un nuevo cuerpo. La muerte espiritual es la ausencia de la vida de Dios. La muerte espiritual no es simplemente morir, es la ausencia de vida. Es como la oscuridad es la ausencia de luz. La muerte espiritual hizo de Adán un cobarde, estaba atemorizado de encontrarse con Dios, se ocultó de él y echó la culpa a su mujer y trató de culpar a Dios por lo que pasó. Adán es el que entregó la autoridad y el dominio a Satanás en la tierra. Y el diablo se convirtió en el Dios de este mundo. Hay muchas escrituras que prueban que Satanás es el Dios de este mundo. En Lucas capítulo 4, verso 6, es cuando Jesús es tentado por el diablo y él dice, si tú te postras y me adoras, yo te voy a dar todos los reinos de la tierra porque a mí me han sido dados. Ese verso prueba otra vez que Satanás es el Dios de este mundo. Hay dos reinos reales en la tierra y los dos reinos
es el reino de Dios y el reino de las tinieblas o el reino de Satanás. Luego hemos visto que Jesús, que se convirtió en nuestro sustituto, vimos cómo murió Cristo por nosotros, y es muy importante darnos cuenta nosotros que cuando Jesús murió por nosotros, Él tomó nuestro lugar, y la misma ley que le permitió que Él sea nuestro representante fue la misma ley que le permitió a Adán ser nuestro representante y que todos muramos. Ahora eso se llama la ley de la sustitución, y nuestro tema clave es 2 Corintios 5:21. Tienes que saber ese versículo. Jesús fue el segundo representante de Adán. Adán fue el primero. Adán fue el primer representante de los hombres. Jesús fue el segundo. Y tú tienes que saber Salmos 8:5, donde dice que Dios creó al hombre un poco menor que los ángeles. Lo que verdaderamente dice en hebreo es Elohim. Él dice que Dios nos creó un poco menor que Él mismo. Entonces, es un repaso rápido y quiero continuar hoy en el tema de perdón. Perdón. Es muy importante que nosotros aceptemos el perdón y entendamos el perdón. Y nuestro reino está construido en el principio del perdón, el principio de perdón. Y la gracia, estos términos son grandes, son enormes, están llenos de posibilidades, pero también es posible tomar estos términos, gracia, que es un favor no merecido, sin límite. Todo lo que el Señor nos da es gratuito, y el perdón, Dios te puede perdonar, y Él te ha perdonado, y Él ha pagado el precio para perdonarte del pecado. Y tú puedes tomar eso y empezar a pensar que no importa lo que haces, tú puedes hacer lo que quieras y Dios te va a perdonar. Y quiero darte algunas escrituras antes de que empecemos en esto. Romanos capítulo 3. Es para desmentir una persona que quiere saber con cuánto puede salirse con la suya. Pero si tú eres salvo, tú no estás buscando salirte con la tuya, con el pecado. No quieres pecar, ni quieres, y sabes que cuando pecas eso te contrista. Romanos 3:8, Pablo lo dijo así. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia, como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Hay personas que están diciendo, Pablo está diciendo, tú puedes hacer lo que quieras, el Señor, la bondad de Dios lo va a perdonar todo. Tú puedes caminar y hacer lo que quieras, Dios lo va a compensar. Pablo dice que aquellas personas que dicen eso estaban calumniándolos y su condenación es justa. Entonces Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y luego en Romanos 5 habla como más poderosa es la gracia que el pecado, que la gracia sobrepasa al pecado. Está respondiendo esta pregunta que siempre se ha hecho cuando estamos hablando acerca del perdón, y las cosas que estoy predicando en este curso acerca del perdón es para los cristianos que viven correctamente y están haciendo lo mejor para servir a Dios, y esos son los que estamos aquí en esta aula, ¿no es así? Queremos hacer lo correcto, no estamos viendo cómo podemos salirnos con la nuestra. Queremos vivir para Dios. Si no quieres hacer eso y ese no es tu meta, entonces muchas de estas cosas no van a obrar contigo, y hay condenación y la culpabilidad va a ser parte de tu existencia y no vas a poder hacer nada si es que vives haciendo el mal. Entonces Pablo dice, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Dice, si yo he muerto al pecado, ya no puedo continuar viviendo en el pecado, ya no quiero pecar, y yo ya he sido separado.
eso es verdad en tu espíritu, con esa ilustración de aquí con Mateo que Él murió. En su espíritu murió a este reino, fue enterrado y Dios lo levantó de los muertos. Él murió al pecado y murió al control de Satanás, murió al antiguo reino y nació de nuevo. Y eso sucede cuando nosotros recibimos a Jesús, somos cambiados, morimos al pecado. Una traducción en Colosenses 3:3 dice: nosotros tenemos tan poco deseo de pecar como un hombre muerto tiene. Entonces Él no tiene ningún deseo, no tiene ninguna compulsión al pecado, ni tampoco tú en tu espíritu. Estas cosas son verdad en tu espíritu. Y luego en Romanos 6, verso 15 dice: ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces, lo que está sucediendo en el Nuevo Testamento es que las personas y los pueblos de Dios se han sido trasladadas de la ley a la gracia y tienen algún problema, y ellos tenían problemas, ellos sabían cuáles eran los estándares, lo que podían hacer exactamente, con qué podían salirse con la suya, y ahora está cambiando, y eso se ha cambiado a la gracia, donde Dios dice: si tú caminas en amor, cumples la ley, y no hay muchas reglas ni regulaciones, porque eres nueva criatura, y la nueva criatura no tiene que tener mucha regulación, porque la ley ya está escrita en sus corazones, en sus mentes. La ley de Dios, la nueva naturaleza de Dios, la justa naturaleza de Dios es parte de nuestra estructura espiritual. Nosotros podemos escribir lo que está bien y lo que está mal, lo podemos escribir para ti mismo. Tú encuentras a personas que vienen y quieren saber ¿qué está mal con ir a bailar? Con el baile mundano. No me tienes que preguntar. Y ellos ya están convencidos. Ya no necesitan preguntarme esa pregunta. La Biblia no dice que tú no tienes que bailar con la música del mundo. La Biblia no dice ¿qué está mal con el fumar? La Biblia no necesita decir todo eso. El Nuevo Testamento no necesita decir nada. Tú eres una nueva creación, tienes la naturaleza de Dios. Tú no conoces la diferencia entre bien y el mal. Tienes que escuchar a tu corazón. Si tú caminas en el Espíritu, no vas a cumplir los deseos de la carne. Si tú caminas en tu corazón, Él te va a guiar por el buen camino. Dios no quiere que te diga a ti qué tienes y qué no tienes que hacer. Él ha puesto entonces su naturaleza y su espíritu en ti, y las personas no quieren así, no quieren tener todo eso, quieren que otra persona les diga qué hacer. Entonces, tú vas a ser juzgado y responsable de tus propios actos y pecados de hacer el bien o el mal. Pablo dice: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo gracia? No estoy aquí para predicar en contra de la condenación o el pecado, porque no escuchamos eso cada semana. ¿Eso quiere decir que podamos vivir en pecado? No, tenemos que estar más allá de ello. Tenemos que estar en un lugar más alto, y tenemos que ser tan puros y tan justos como Dios mismo es. Entonces, ¿qué dice 2 Corintios 5:21? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos la justicia de Dios en Él. Él te dice qué puedes hacer y qué no hacer. Él tiene su propio sentido en cuanto al bien y el mal. Entonces tú tienes que tener eso también dentro de ti. Amén. Tú tienes que tener eso dentro de ti cuando nosotros escuchamos a nuestro propio corazón, porque ahora estamos bajo la gracia, y la gracia dice que puede ser tan bueno como tú quieras hacerlo. La gracia dice: haz todo lo que quieras para Dios, no hay límites. La ley dice: no vayas por debajo de esto o estás en problema. ¿Qué pacto quisieras tú tener? La ley te muestra lo mínimo, y muchos de ellos caían por debajo de ellos. Y eso los trajo a Cristo, porque ellos tenían el entendimiento de buscar un Salvador. La gracia revierte completamente todo. Ella te dice: ya eres justo, y no quieres querer ser justo, no tienes que tratar de ser una nueva creación.
eres una nueva creación. Te tienes que poner el nuevo hombre y ser renovado en el espíritu de tu mente. O no te conforméis a este siglo, o caminar en el espíritu y no vas a cumplir los deseos de la carne. Todos esos términos están ahí para sacarnos fuera del pecado y caminar en la luz de la justicia. ¿Me sigues? Entonces, el problema del pecado no está cubierto tan profundamente en el nuevo como en el antiguo, porque ya tenemos que ir más allá, porque ya no estamos bajo la ley. Verso 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Piensa acerca de esto. Dice, a quien tú sirves, vas a ser esclavo de esa persona o de eso. Entonces, si tú vas a servir al pecado, vas a ser esclavo del pecado. Si vas a servir a la justicia, vas a ser esclavo de la justicia. Vas a ser esclavo de uno o del otro. Y es como el mundo va a tomar las cosas y las va a tornar en mentiras, y las mentiras en verdad. Y creciendo vas a escuchar, oh, vamos a esta fiesta, nos emborracharemos, tomaremos drogas. Y tú no puedes hacer nada, te van a decir. Estás en una opresión religiosa. No estoy en opresión. El hacer las drogas y tomar el alcohol y hacer las otras cosas que no son las correctas, eso es estar en opresión. ¿Cómo lo sé? Porque ya hace rato yo he salido del colegio y te puedo decir dónde han acabado esas personas. Han tenido que acabar en institutos de rehabilitación, y las cosas que ellos eran tan libres para hacerlas, ahora ya no las pueden hacer. Entonces, ¿quién tiene ahora la más grande libertad? ¿Aquel que se emborracha y no puede parar? ¿O aquel que dice, yo no necesito tomar esas cosas? Y no lo voy a tener porque yo no quiero nada que va a lastimar mi relación con Dios y su voluntad. ¿Quién es verdaderamente libre? Nosotros somos. ¿Quién está en opresión? Ellos están. Pero es difícil decir cuando eres joven y parece que ellos tuvieran toda la diversión. Pero si tú siembras para el Espíritu, vas a cosechar vida eterna. Y si siembras a la carne, vas a cosechar destrucción. Amén. Entonces, después de haber pasado ese periodo de mi vida en la secundaria, donde hacíamos las cosas libres, yo no podría ni quisiera cambiar lugares con ninguno de ellos. No cambiaría lugar con ninguno de ellos. Y ellos iban a todas las fiestas, tenían toda la diversión, hacían todas las cosas, todo lo que el mundo ofrecía en ese mundo de la secundaria que parece que es el universo cuando eres de esa edad. Y ellos lo hicieron todo. Y ahora, años después, están cosechando destrucción. Algunos de ellos se han casado 4 o 5 veces, otros están muertos, otros están en la cárcel. Yo nunca tuve que hacer todas esas cosas, y son cosas adictivas, y tenían que ir a institutos de rehabilitación. Otros han muerto. Yo no he tenido que perder esos años. Siembras al Espíritu y cosechas vida eterna. Y si tú caminas en el Espíritu, vas a tener vida y paz. Vayamos uno más en Gálatas. Gálatas capítulo 6. Nadie está saltando, ni gritando, ni danzando. No, sí, seguro. Tienes que hacerlo cuando lo tienes que hacer, yo lo veo. Gálatas. Es Gálatas 5. Está hablando aquí, es una buena enseñanza e instrucción. Quizás nos introduzcamos más en detalle y tengamos tiempo más adelante. Gálatas 5, dice en el verso 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Está hablando acerca cómo Jesús nos ha hecho libres. Empezó el capítulo 5, 1, estad pues firmes en la libertad. Entonces somos libres de la atadura de la ley, no estamos atados a las regulaciones, somos libres para ser santos. Dice, estad pues vosotros firmes en la libertad a la cual fuisteis llamados. En el verso 13,
porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no lo uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos con amor los unos a los otros, porque toda la ley está en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces somos libres, sí, pero no somos libres para pecar, no somos libres para hacer lo que queremos hacer cuando queremos hacerlos. Nos disciplinamos y reconocemos la diferencia entre la carne y el espíritu. Somos libres, somos libres. Entonces Dios en el nuevo pacto y bajo la gracia, Dios saca los límites. Tú sabes que la Biblia no te dice cuántas veces en la semana tienes que ir a la iglesia, no en el Antiguo Testamento, pero sí en el Antiguo Testamento les decía todo. Te decía cuánto tenías que dar. No te dice cuánto orar. ¿Por qué no? Porque bajo la gracia, Dios cree en ti y es suficiente, es su fe. Tú vas a la iglesia más porque quieres más de lo que tú tienes que hacerlo. Esa es la diferencia. Él no te dice a la iglesia 3 veces a la semana, porque si no irías 3 veces a la semana, y si no lo hicieras te vas a sentir culpable, pero no vas nunca más. Bajo la gracia dice, no hay ningún límite. Tú puedes ir cada día a la iglesia si quieres. No estás bajo opresión aquí. Haz lo que está en tu corazón. Amén. Y en mi corazón yo voy a ir una vez al mes, puedes decir. Y yo no creo que estás en contacto con tu verdadero corazón. Yo quiero que tu carne te está diciendo que es su corazón y lo has creído. Si fuera tu corazón te llevaría a la iglesia. ¿Me sigues? Y entonces lo haces porque lo quieres hacer. Nuestro reino está basado en el principio de la libertad. Tú sirves a Dios porque quieres hacerlo. Estás en este reino porque tú has pedido estar en él. A veces has escuchado a un adolescente decir, yo no he pedido nacer, y si tú eres padre, si tú hubieras tenido la respuesta, yo te hubiera dicho que no. Yo no he pedido ser nacido, yo no he pedido ser parte de esta familia. Tú has pedido estar en el reino de Dios porque Dios lo quería así. Cada uno en su reino está ahí voluntariamente y no quisiéramos estar en ninguna otra parte más. Si hubieran otros 5 reinos o 10 otros reinos, yo estaría en este, me quedaría en este. Estamos aquí porque queremos estar aquí, vamos a la iglesia porque queremos ir a la iglesia. Yo no entiendo por qué tenemos tantas reglas en este instituto bíblico. Es diferente. En el instituto bíblico tienes que tener reglas y el reino de Dios estamos bajo gracia y Dios espera que vivamos a nuestro potencial máximo. Los institutos bíblicos están aquí para ayudarnos a controlar nuestra carne. Amén. Y si tú no lo controlas, tenemos que obligar con las reglas. Necesitamos eso. Porque la Biblia no te dice cómo vestirte, excepto no lo hagas de una manera que no es modesta, no estés tan preocupado de lo exterior. ¿Me sigues? Pero me han dicho como instructor que yo necesito ponerme una corbata. Entonces, si quiero ser un instructor aquí, yo voy a ponerme una corbata. Eso es una opresión religiosa. No, es estándar, no hay nada malo con esto. Y si no me pongo una corbata, no quiere decir que me voy al infierno. Eso quiere decir que no puedo enseñar solo aquí. Tengo que vestir una corbata. Y si no lo hago, no voy a estar aquí. Este no es el reino de Dios, este es un instituto bíblico. Algunas personas quieren aplicar los principios de gracia a todo. Y soy libre. No simplemente eres libre para ir al cielo y eres libre para ser justo y servir a Dios, pero hay lugares y estructuras en nuestro mundo y en nuestro gobierno que vas a tener que seguir las reglas o si no vas a tener que enfrentar las consecuencias. Amén. Entonces, no te resientas, nos va a ayudar a todos ponernos corbatas. Y a propósito, ¿por qué yo soy el único que tengo corbata aquí? Aquí hay uno solo. ¿Por qué no se ponen corbata ustedes? A los lunes. Se ponen solo los lunes. Y en domingo. ¿Dónde dice eso en la Biblia?
No está en la Biblia. Entonces ustedes van a estar bien. Nosotros no podemos mezclar todas las reglas, pero cuando se trata del reino de Dios estamos bajo gracia y yo quisiera estar bajo la gracia siempre y no bajo la ley. Y quiero pensar que yo funciono mejor bajo la gracia que bajo la ley. Amén. Entonces voy a hacer más por Dios y Dios, si dijera ora 10 minutos al día, solo oraríamos 10 minutos al día y podemos salir con la nuestra de una manera u otra, pero no ha terminado todavía. Él dijo, orad sin cesar y buscad a Dios, orad por tu país, por tus líderes, por tus amigos, por los enemigos, por tu familia, ora, como quieras, ora. No nos ha dado un tiempo de referencia, porque Él cree en nosotros, Él cree que nosotros vamos a orar más porque queremos más que por obligación. ¿Es suficiente? ¿Lo han recibido? Estamos bajo gracia, pero eso no te da licencia para pecar. El pecado era un gran problema y tenía que ser tratado y no hemos empezado el reloj. Yo no sé cuándo termina esta clase. ¿Alguno de ustedes sabe? ¿10 después? ¿Después de cuándo? ¿De qué? 10 después de las 2, bien. El perdón es importante porque el pecado es un problema grande. Separó de Dios, corrompió la creación de Dios, corrompió el reino animal, el reino vegetal, las estrellas, corrompió todo. Entonces Dios tenía que tratar con el pecado. Si va a ir más adelante con su plan, si es que iba a ir con su familia, el problema del pecado tenía que ser enfrentado, tenía que ser tratado. Y nosotros vimos cómo lo trató a través del Señor Jesucristo. Y quiero permanecer con ese tema por un poco más y hablar acerca del poder del perdón, porque cada cristiano tiene que tratar con este tema del perdón. No solo tienes que ser perdonado, sino aceptar el perdón. No aceptar el perdón, no permitir que el perdón haga una impresión en ti, te afecte y te va a impedir tu crecimiento espiritual. En Mateo capítulo 1, quiero darles varias escrituras rápidamente para mostrarles lo que Jesús vino a hacer. Mateo capítulo 1. Y el verso 21, el ángel estaba hablando con José. Estaba hablando a José en verso 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora tú sabes que el templo del Antiguo Testamento tenía su pacto de sacrificios de animales cada año y solo cubrían los pecados. Aquí el ángel está diciendo Jesús salvaría a su pueblo de sus pecados. Hemos hablado todas estas cosas todas nuestras vidas y entendiéndolas por muchos años, y podemos perder la importancia de esto. Esto es una declaración revolucionaria, que Jesús iba a salvar a su pueblo de sus pecados. No solamente los iba a cubrir, no solamente los iba parte del trabajo, los iba a salvar a su pueblo del pecado. Cuando te das cuenta que el pecado trajo todo este desastre y sembró toda la confusión y el dolor, y Satanás le fue dado ese lugar, Jesús vino a salvar a las personas de sus pecados. Hechos capítulo 5, en Hechos capítulo 5 y en verso 31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Jesús vino para perdonar nuestros pecados. Y en Hechos 13 son versos seleccionados para tratar con la venida de Jesús.
¿Y por qué Él vino? En verso 38 de Hechos 13, dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se nos anuncia perdón de pecados. Y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Ese es un gran mensaje para una generación y nación condenada, pero ellos trataron con el pecado y los resultados y la condenación que viene del pecado, y ese es un anuncio de un nuevo evangelio, que Jesús vino para perdonarte tus pecados, que el antiguo pacto no podía hacer. Él no solo iba a cubrir los pecados, sino los iba a perdonar. Luego en Efesios capítulo 1, verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, a través de su sangre, perdón de los pecados, a través de su sangre, perdón de pecados. Jesús vino para perdonar nuestros pecados. Cuando nos damos cuenta que somos pecadores y no hay poder terrenal que pueda hacernos mejor, no hay nada que puedes hacer por ti mismo para ayudarte a ti mismo, estabas sin esperanza, estabas fuera, aunque tú te laves con el agua de la nieve, sigues siendo culpable y tu justicia es como trapos de inmundicias. Y aquí escuchas las buenas noticias del Evangelio, que Jesús vino a perdonarte tus pecados. Él vino a lavarte los pecados. Él vino a hacer lo que no se podía hacer. Él hizo lo que nada podía haber hecho, sino como Él lo hizo, muriendo en la cruz y ser enterrado y resucitar de los muertos, y entró al lugar santísimo. Eso y solo eso compró nuestra redención y el perdón de nuestros pecados. Cuando tú ves y cuando piensas lo que el pecado hizo y cómo ha dañado el universo, pero lo que te ha hecho a ti personalmente, tu propia experiencia con el pecado, y te das cuenta que hay un hombre y que hay un mensaje y que hay una respuesta que puede sacar eso de tu vida para siempre, eso son buenas noticias. Eso es poderoso. Yo no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, dijo Pablo, porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo puedo estar avergonzado de algo que me ha sacado del pecado? ¿Cómo me puedo avergonzar de aquello que me ha perdonado para siempre? ¿Cómo puedo estar avergonzado de algo que me ha redimido mi vida de la destrucción y me ha puesto mis pies en la roca y me ha establecido, me ha dado acceso a Dios, me ha dado el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo estar avergonzado de eso? Yo no jamás voy a estar avergonzado. Yo no voy a estar avergonzado de Jesús. ¿Cómo puedo estar avergonzado de Él? Y no estarías. ¿Sabes? Si ganas la lotería, ¿no estarías avergonzado de eso? Pero no vas a ganar la lotería porque no vas a comprar un boleto. Pero la persona que gana la lotería están felices, les sacan fotos, aparecen en televisión, se convierten en famosos. Tú sabes que cuando recibiste a Jesús, lo que tú has recibido es un valor infinito que ganar la lotería y cualquier otra cosa. Y a veces somos tentados a avergonzarnos porque hay un espíritu de anticristo en este mundo que no quiere el mensaje que se difunda. Él quiere hacerlo no popular, sin atractivo, y tener esta gran campaña para que las personas se avergüencen de la cosa más grande del mundo. Y ha funcionado en muchos casos. Entonces Pablo está saliendo en contra de ese espíritu, porque todos están experimentando la presión del espíritu del anticristo, y Pablo está viniendo en contra de ese espíritu. Yo no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo, porque es el poder de Dios para salvación, y no hay otro poder que pueda salvar. Este es el poder que hace a los hombres libres. ¿Cómo podíamos avergonzarnos? Yo me niego a avergonzarme de este mensaje. Entonces Dios
trató con el problema de pecado a través de Jesucristo. El perdón es algo real. ¿Me sigues? Es real. Vayamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Y voy a ir por varios versos. Y Hebreos 9 y Hebreos 10. Y quiero que los leas, los subrayes, los marques. Yo quiero que siempre desde aquí en adelante leas estos versos con mayor atención que nunca antes lo has hecho. Hebreos es un libro poderoso. Es realmente un libro donde se come la carne y pone la teología. Está escrito a los judíos, pero no tienes que tener mucho conocimiento de la tradición judía para entender este libro de Hebreos. Y es como una presentación teológica a los judíos, como Romanos es a los gentiles. Ambos son tremendos, van a hacer algo si tú los lees y los lees a menudo. Va a traer fortaleza a tu espíritu, a tu alma. Hebreos, el clímax del libro es capítulos 9 y 10. Vayamos a Hebreos 9, verso 12. No por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hemos leído esos versos, pero tenemos que interpretar estos versos para nosotros. Tenemos que leer como tuvieras en real significado para nosotros en donde estamos. Él entró en el lugar santísimo. Hay un lugar llamado lugar santísimo y es ahí donde Dios mora. Jesús entró a ese lugar y no muchos pueden entrar ahí hasta que Jesús vino. Nadie podía entrar ahí, ningún hombre podía entrar, pero Él fue ahí con un propósito para obtener eterna redención para nosotros. ¿Cuántos de ustedes saben que obtuvo lo que fue a hacer ahí y lo hizo de una manera correcta en ese lugar santísimo? Y hay unas palabras que se usan una y otra vez en los siguientes dos capítulos. Verso 12. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Digamos una vez para siempre. Una vez para siempre. Él fue ahí una vez para siempre. ¿Estás recibiendo eso? Una vez para obtener eterna redención para nosotros, para comprar nuestra redención, perdón para nuestros pecados. Y fue una vez para todas las personas. Eso te incluye a ti. Él fue por mí, puedes decir, pero fue una vez para todos. Continuamos leyendo, verso 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Entonces por eso es que tenía que vivir una vida sin pecado, porque tenía que ser un sacrificio sin mancha. Entró al lugar santísimo con su propia sangre y era un sacrificio santo y se ofreció sin mancha a Dios. ¿Cuánto más ese sacrificio limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Me sigues ahora? Si la sangre de animales tenían cualquier efecto, si cubrían pecados, y sabemos que lo hacían, si la sangre de esos animales, cuánto más valiosa es la sangre del Hijo de Dios, el Cordero de Dios, y Él fue al lugar santísimo con su propia sangre para obtener eterna redención para ti. Y dice, ese sacrificio puede limpiar tu conciencia. Y voy a regresar ahí más tarde. Es muy importante, porque hay cristianos que andan ahí, están viviendo una vida y tienen una conciencia culpable. O ellos son perdonados o no lo son. O eres perdonado o no lo eres. No eres parcialmente perdonado. No tienes la opción para sentirte culpable por algunas cosas y por otras no. O eres totalmente limpiado o eres totalmente culpable. Amén. Entonces, todo lo que está en medio es un impedimento y es un insulto para lo que Dios hizo por nosotros.
Verso 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Si vas a tener perdón de pecados, tienes que tener el derramamiento de sangre. Verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Entonces está hablando acerca de la sangre de animales. Era necesario que las copias de las cosas del cielo, que quiere decir que el templo que fue construido, o el tabernáculo que Moisés, el templo que Salomón, tenían que seguir los lineamientos por Dios. Si lees Levíticos, y cuando Dios se encontró con Moisés y le dijo una y otra vez, tú lo lees en el Antiguo Testamento, no sé cuántas veces lo dijo Dios, y dice muchas veces, hazlo exactamente conforme al patrón que se te ha mostrado. Quiero que el arca sea de este tamaño, los ángeles de este tamaño, sus alas en esta dirección, este color y todos estos detalles. Y la madera de el oro, le dijo exactamente cómo hacerlo. Y luego dijo, quiero que hagas exactamente como yo te he dicho. ¿Por qué? Porque era una copia terrenal de un lugar celestial, de un lugar real. Y tiene que ser exacta. Entonces Moisés lo hizo como Dios le dijo que lo hiciera. Y Salomón lo hizo de la misma manera. Fue exactamente construido como tenía que ser. Y cada año traían la sangre de los animales y sacrificaban y ponían la sangre en su altar y cubrían por un año los pecados. Y cada año y cada año. Entonces lo que está diciendo aquí es, miren, era necesario que las copias terrenales tengan sangre, porque la sangre es vital en este proceso. Pero la sangre de los animales lo va a hacer. Pero en el cielo la sangre de animales no iba a funcionar. En el cielo tenía que ser una sangre santa, eterna y preciosa. La sangre del Hijo de Dios. Verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Alguno de ustedes les gusta esa palabra o solo a mí me gusta? Yo leo esto una y otra vez y nunca se envejece. Quiero leerlo otra vez. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él fue ahí por nosotros. Él fue al lugar real, no a la copia, al original, donde Dios está Él mismo. No solo la manifiesta presencia de Dios, sino la persona de Dios. Jesús fue ahí con su propia sangre. Veamos el verso 26. Verso 25, perdón. Y no para ofrecerse muchas veces, en otras palabras, cada año, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre de ajena. No, ahí es donde la copia difiere del original. Jesús no va a tener que hacer esto cada año. Esta es una ofrenda una vez para siempre. Un sacrificio eterno que es suficientemente poderoso y valioso y santo para tomar todo el pecado de todo el mundo una vez para siempre. ¡Qué día! ¡Qué glorioso día! No tenía que ir cada año con otra sangre ajena. Verso 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Tuviera que ir cada año. Estaría yendo todavía cada año, pero no es la manera como funciona cuando estás tratando con el original. Esto era solo por la copia. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de medio el pecado. Él vino y en el momento correcto, nació de una virgen, vivió una vida santa y murió, fue enterrado. Dios lo levantó de los muertos y fue al lugar santísimo con su propia sangre en el momento preciso y apareció una vez para siempre, una vez.
para quitar de en medio el pecado. Para quitar de en medio. ¿Sabes que el pecado es el problema más grande en el mundo? Es la raíz de todo problema. Es el enemigo. Es el evento que cambió el mundo como lo conocimos, el pecado. Y Jesús vino a quitar de en medio el pecado. Él vino a sacar el problema del pecado y sacarlo y tratar por su raíz. Él vino y Él vino para quitar de en medio el pecado. Por el sacrificio de sí mismo. Y luego en el verso 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Era tan importante que cuando Jesús fue levantado de los muertos, y es la razón por la que creemos en la expiación que fue hecha después de la resurrección, porque cuando Él se paró en la tumba y María estaba ahí y quería abrazarlo, ¿se acuerdan? Ella estaba llorando y ella pensaba que era el hortelano y dijo no. Él le dijo y habló su nombre y le dijo María. Y le dijo María y ella lo vio y quería abrazar y caer a sus pies y tocarlo, y le dijo, no me toques aún María, porque no he subido a mi Padre. ¿Qué iba a hacer? Estaba dispuesto a ir al lugar real, al lugar santísimo del cielo, delante de Dios, y presentarse a sí mismo como un sacrificio eterno por todos los pecados, por todo el tiempo, para cada persona. ¡Aleluya! No me toques aún, porque no podía esperar decirte, vas a decir a mis discípulos que voy a ir a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. En otras palabras, cuando yo termine con esto, va a ser tu Padre, así como es mi Padre. Va a vivir en ustedes como vive en mí, pero déjame terminar este último trabajo y voy a regresar. Alabado sea Dios. Y fue al lugar real, una vez. ¿Y cuántos de ustedes creen en esto? Y tienes que creer, todas estas cosas tienes que creer. ¿Me sigues? Yo no te puedo mostrar esto en un laboratorio, tienes que creer en esto. Pero el poder del Evangelio descansa en este hecho. Una vez fue suficiente. Una vez fue suficiente. Un sacrificio fue suficiente si tienes el sacrificio correcto. Una entrada fue suficiente si tenías la persona correcta entrando. Y la cosa que nosotros vemos no disminuye el poder del pecado o lo horrible del pecado o los efectos del pecado, pero estamos levantando y exaltando el poder de la sangre y el poder del Salvador y el poder y el valor de esa vida en ese hombre. ¿Y cómo podemos poner un valor en la vida del Hijo de Dios? Entonces, lo que Él hizo fue más valioso de lo que todos hicimos juntos. Cuando tú ves el poder de la negociación o el poder de la adquisición, tienes que entender que el pecado es tan malo y peor, y el pecador es tan culpable, quizás peor. Todos hemos estado ahí. Pero lo que las personas no entienden, y es la razón por qué tú no cumples mucho para concentrarte en el pecado. Pero las personas ya están familiarizadas con el pecado. Cuando lo que tenemos que entender es el valor del Salvador y el poder y los efectos de lo que Él hizo y cómo ese único hecho de aquel único hombre cumplió para todos nosotros. Tiene mucho más valor de lo que todos hicimos juntos en contra de Dios. Y puede borrarlo todo. Tú sabes, ¿se acuerdan de los símbolos de matemáticas más grande que, igual que, menor que? Algunas personas tienen la idea de que lo que nosotros hemos hecho es más grande que lo que Él hizo. Y no es así. Aquellas personas
tienen más entendimiento y prestan más atención al pecado, pero la verdad es lo que Él hizo por nosotros es más grande que, ni igual ni menor que, es más grande que lo que sea que hayas hecho en contra de Dios. Y es más grande de lo que todos nosotros hemos hecho. Dice que nos puede perdonar de todos los pecados. Él apareció para quitar de en medio todo el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y Él tiene el poder para hacer eso. Y Dios es aquel que sabe qué vale más que Él, no nosotros. Entonces, veamos la visión de Dios. Vamos a continuar con esto después del descanso.